Muy buenas, Good Gamers, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 20 de esta tercera temporada del podcast de Good Game Generation, Jugando para el Futuro. Ese espacio donde charlamos sobre temas relacionados con el gaming, los videojuegos, la educación y todo este entorno digital 2.0 que tanto nos apasiona. Como siempre, recordar si estáis aquí por primera vez o no, que tenéis todos los episodios hasta la fecha, estos 20 capítulos y los de las primeras 2 temporadas en YouTube y en Spotify, por si los queréis ver o escuchar simplemente cuando y donde queráis. Como dicen por el chat, sí, 20 ya no nos estamos, yo creo que no nos estamos haciendo pesados aún. Ya veremos en la quinta temporada, pero de momento creo que aún tenemos a muchas personas que traer y que podéis escuchar súper interesantes sobre muchísimos temas distintos, como ya he dicho, en Spotify y en YouTube, así que recuperadlos porque son una pasada. La semana pasada estuvimos hablando de divulgación digital, súper interesante. Si lo queréis recuperar, también Spotify y YouTube, Jugando para el Futuro. Y bueno, nada, simplemente para deciros que si esta semana estáis por Barcelona, este fin de semana, estaremos en la Festa de la Pública, el día 29, ¿vale? Junto a la AFAC, la Asociación Federada de Familias de Alumnos de Cataluña, estaremos allí aportando nuestro granito de arena en la Festa de la Pública con un stand, así que si queréis pasaros a conocernos, estaremos en el Parc de la Estació del Nord, ¿vale? De 10 a 3 el día 29 de marzo. Y nada, estaremos allí reivindicando la educación pública y cómo, de qué manera podemos también ayudar desde el sector digital y cómo podemos ayudar a familias a que este entorno digital no sea tan complicado y puedan adentrarse para ayudar también a sus hijos e hijas, que es una de las cosas que justamente vamos a ver en el episodio de hoy. Y es que hoy ha venido a jugar con nosotros Laura Cuesta Cano. Ella es profesora de cibercomunicación y emprendimiento en la Universidad Camilo José Cela y es fundadora de la plataforma Educación Digital para Familias. Ella, especializada en alfabetización digital y uso responsable de la tecnología, ha centrado parte de su carrera en orientar a familias y educadores sobre cómo gestionar eficazmente el entorno digital en el hogar, ya sea a través de sus libros, conferencias, cursos y demás. Y es que, según un estudio reciente, por ejemplo, los niños en España pasan un promedio de 4 horas diarias frente a pantallas, lo que equivale a unas 1.460 horas al año. Esta cifra subraya la importancia de contar con profesionales como Laura, que trabajan para promover un uso equilibrado y saludable de la tecnología en el ámbito familiar. Y es que, muchas veces lo hemos dicho aquí también, oímos hablar siempre de una generación de nativos digitales, ¿no? Que han nacido con la tecnología bajo el brazo. Pero, ¿realmente estos niños nacen sabiendo usar un móvil? ¿O para que eso pase tiene que haber una persona que se lo dé? Y como última vez ya en este podcast, porque creo que la he explicado unas cuantas veces, me gustaría simplemente para introducir al tema explicar una metáfora que a veces ya hemos contado en otros capítulos, que es la metáfora del pueblo de pescadores. Y os prometo que después de esta ya no la vuelvo a explicar, pero es que creo que hoy viene muy al pego. Y es que, imaginaros en un pueblo de pescadores, ¿no? Que un niño nazca y desde pequeño siempre haya estado viendo cómo llegan los barcos, cómo dejan el pescado, cómo vuelven a cargar los barcos, cómo embarcan y navegan, y sabe reconocer las diferentes herramientas, sabe lo que es un barco, sabe lo que significa navegar por el mar, y cómo subir al barco, por ejemplo, porque lo ha visto, porque ha visto cómo lo navegan, porque han visto a sus padres, quizás incluso, cómo navegan ese barco. Pero ¿significa eso que el niño está preparado para subirse al barco y navegar? O quizás necesita una educación, necesita alguien que le enseñe cómo leer los mapas, necesita alguien que le enseñe cómo leer las estrellas, necesita ayudarse de las propias estrellas y de los faros. Esto es un poco lo que pasa al navegar por los sistemas o los entornos digitales hoy en día. Pueden haber crecido rodeados de este entorno, pero no por ello tienen que saber cómo utilizarlo y cómo navegar. Así que nada, hoy nos haremos un poco estas preguntas, ¿no? ¿Cómo pueden entonces las familias establecer límites efectivos para el uso de dispositivos digitales en casa, por ejemplo? ¿Cómo pueden mantenerse actualizadas y educar a sus hijos en el uso responsable de estas nuevas herramientas? ¿Qué papel juegan los videojuegos en esta difícil educación digital en casa? Estas y otras preguntas, como siempre, son las que exploraremos en el episodio de hoy. Y ya os lo digo, siempre, activos en el chat, cualquier pregunta, cualquier tema, cualquier duda que tengáis, hacedla y nosotros la haremos llegar a nuestra invitada de hoy. Así que si te interesa, quédate con nosotros, porque empezamos.
Jugando para el futuro, un podcast de Gigi Gen. Y hoy, por fin, después de 2 podcasts, no estoy solo. Y es que vuelve aquí conmigo, por fin, otra vez a mi lado. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Gerard, muy contento de estar aquí. Muy contento de estar aquí, evidentemente. Sí, se ha hecho duro, de hecho, el otro día, cuando no pude venir esta semana, la semana anterior, que ya fue porque coincidían 2 actividades, fue como, Dios, esta vez estoy bien y me fastidió muchísimo no poder estar. Además, ¿te acuerdas que nos dimos cuenta como bastante tarde de que no Sí. podría estar? ¿Sabes? Cuando era bastante obvio. Y me sabe fatal, me he dado cuenta de que me sabe muy mal perderme capítulos del podcast, cuando hay muchos días que estoy aquí y digo, uff, igual verlo desde el chat es divertido, ¿eh? Pero no. Mucho mejor ver los toros desde dentro, no desde la barrera, al menos esa es mi perspectiva. Y más con el Bueno, tema yo de ya hoy. sabes que los toros, justamente la metáfora para mí no es la más adecuada, pero... Bueno, nada, como sabes Te que me gusta entiendo, hacer te entiendo. metáforas, me gusta hacer metáforas que te tienten a para que vayas a por el capote para la Mira, boda. En fin, nos no, estamos Nacho, ¿sabes, entendiendo, ¿no? ¿sabes cómo nos entenderíamos? ¿A ti no te Dime. pasa cuando vas a un concierto, por ejemplo, incluso de rap, y luego dices cómo me gustaría volver a escribir, o cómo me gustaría cantar, o cómo me gustaría volver a actuar? Bueno, es que a mí me Supongo que pasa, ¿eh? cada uno tiene su metáfora, ¿sabes? Claro. Es que a mí me pasa. Yo lo de las maquetas me dejó completamente exhausto. El otro día lo comentaba después del concierto, decir que qué duro es hacer un trabajo como ese, ¿no? Y bueno, que seguro que se aplica a muchos, ¿no? Pero un trabajo de estos que es tiempo y todo, tanto tiempo extendido, que además después pones mucha emoción dentro de ello, ilusión, son proyectos que gastan mucho. Pero bueno, para no entretenernos mucho, voy a complementar Exacto. brevemente tu metáfora Dale, del pescador, venga. Gerard, porque lo he pensado mientras decías y decía, ostras, hay un factor que además también me parece muy adecuado con este formato, que es con esta metáfora, que es el uso del dispositivo adecuado. Es decir, cuando la Ujú. gente está aprendiendo a navegar, normalmente no le dejan un barco de vela de 30 metros, porque igual Eso no es, puede levantar la vela, porque por lo eso que es. sea, pues no le dan los brazos, ¿no? Y me da que en el tema digital pasa un poco lo mismo, ¿no? Que estamos intentando hacer que todo el mundo navegue en barcos de 30 velas, hay de 30 metros, desde el primer momento, sin pensar si hay que ponerle primero en un barquito en una balsita, primero igual hay que Un darle patín. manguitos, unos Exacto. manguitos, igual, unos manguitos digitales estaría bien, pero creo que la metáfora por ahí se va entendiendo y con esto yo ya no perdamos más tiempo y demos paso a nuestra invitada de hoy, que tenemos muchas ganas. Pues sí, y es que, como hemos dicho, hoy viene una persona que nos va a dar mucha luz en este tema y que la tenemos ya aquí, así que vamos a darle la bienvenida. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, me ha encantado la metáfora de los pescadores. Yo creo que la voy a empezar a utilizar también en mis aulas de padres, así que la copiaré algún día. Toda Por tuya. favor, yo necesito escucharla en otra voz que no sea la de Gerard, Laura, así que por favor. Es que Nacho la tiene ya un poco rayada porque es que esta a mí me parece tan buena que es que en cualquier contexto de estos es como es que aquí cabe la metáfora del pescador. Sí, Totalmente, fantástica, efectivamente. Qué guay. totalmente. Pues nada, Pues como muchas gracias por decía estar Nacho, aquí, Laura. exacto. Dale, dale, Nacho, sí, sí, sí. Engancha, Nada, engancha. hombre, pues, nada, que muchas gracias por el tiempo, Laura. Como te decíamos justo antes cuando estábamos aquí, llevábamos ya un tiempo siguiéndote la pista y más recientemente y estas últimas semanas obviamente más y la verdad que cada día que escuchábamos algo nuevo de ti tenemos muchísimas cosas que en común. Nos encantaría saber y que nos cuente ella en nuestro pequeño espacio, así que vamos a empezar con la primera pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados, ¿vale? Para poner un poco en contexto de Jugando para el Futuro y es preguntarte cuál es tu relación con el juego, con los juegos, si hay algún juego que haya marcado pues tu infancia o en este momento si aún mantienes la relación con el juego, Laura. Pues sorprendentemente, y aunque sorprenda a toda vuestra comunidad, por mi parte poca. Es decir, no soy gamer y nunca he sido gamer. Yo creo que he sido además yo creo que de las únicas personas que queda en el mundo que no se ha descargado ni siquiera el Candy Crush. O sea, ¡Wow! Vale, ok, claro, claro. Crash. Bueno, cuando en mis tiempos, ¿no? En mis tiempos jóvenes, sí que reconozco que fui una gran adicta al Tetris, al Vale. Tetris de Vale. máquina. Tetris de máquina de bar, de cuando estaban en los bares. Y como yo ya preveía que tenía un perfil bastante fácilmente enganchable a este tipo de juegos, dije, uy, yo soy carne de cañón para controlar bastante mal, porque soy muy competitiva además. Entonces me va a costar realmente autocontrolarme en este tipo de juegos. Pero sin embargo soy madre.
Entonces, como soy madre y además mis hijos son mayores, el pequeño tiene 18 y la mayor tiene 24, pues me ha tocado saber y aprender muchísimo de videojuegos. Entonces, cuando uno quiere, por supuesto, educar, acompañar, orientar a sus hijos y prevenir o al menos minimizar al máximo los riesgos de cualquier canal en el ahora tan necesario, ¿no?, entorno digital que es en el que vivimos, pues nos toca saber en qué entorno están ellos, en el cual, pues como ya sabemos, es un entorno en el que socializan, un entorno en el que comunican, aprenden, estudian, se entretienen. Y entonces, como madre preocupada, ¿no?, pero también con ganas de saber, pues me he chupado muchísimas horas viendo a mi hijo jugar a Fortnite, jugando al que antes era FIFA, ahora es FB25. Entonces, para saber realmente pues cómo funcionan los videojuegos y saber pues qué recomendaciones tenía que hacer para pues decirle, pues mira, esto sí, esto no, ten cuidado con esto me parece bien. Y entonces ir viendo de acuerdo, ¿no?, a lo que yo veía de cómo estaban hechas las configuraciones de cada videojuego, pues el tipo de normas, límites que tenía que ir poniendo con él. Pero desde la barrera, como tú bien decías antes, hago alusión también a tu metáfora, un poco desde la barrera y sin implicarme yo directamente a jugar con él, sí. ¿Cómo dirías que era ese momento de estar con tu hijo? Entiendo que en la misma estancia y él jugando al Fortnite o así, ¿cómo se daban esos momentos? Pues con total normalidad, porque es lo que yo he tratado de hacer siempre con mis hijos, el normalizar el uso de la tecnología en casa y el normalizar hablar de tecnología, tanto de todos los beneficios que tiene el uso de la tecnología, todo lo que nos va a aportar, tanto a ellos, ¿no?, como, bueno, ahora son jóvenes, pero como niños, adolescentes y jóvenes, a nosotros como adultos, lo que me ha permitido establecer conversaciones y diálogo con ellos desde edades tempranas, mucho antes de que tuvieran los primeros dispositivos, es decir, no he esperado a conversar con ellos para que tuvieran su primer smartphone o tuvieran la primera consola, sino que realmente hemos aprovechado a empezar a hablar con ellos de tecnología en casa a edades tempranas, y estas conversaciones pues nos ha hecho que realmente pues fuera muy fácil el que se hablara de tecnología en casa y el poder establecer cualquier conversación en cualquier momento, sobre cualquier canal y sobre cualquier ámbito. Entonces, por ellos no han visto nunca anormal el que realmente pues eso me pudiera sentar pues al lado suya mientras estaba jugando a videojuegos y en algún momento le pudiera preguntar, ¿no? Y oye, ¿y por qué estás haciendo esto? Exactamente qué es lo que tienes que hacer para pasar a este mundo, qué es lo que haces exactamente con esta skin, o sea, cómo haces para comprar, ¿sabes? Una nueva skin o un avatar. Entonces, todas estas cosas, pues lo ha visto como normal. O sea, no ha visto en ningún momento en que estuviera entrando, ¿no?, o violando su intimidad. Entonces, eso yo creo que es fundamental para los padres y madres, o sea, que entiendan que es cuestión de acompañar a nuestros hijos en este proceso que llamamos de alfabetización digital, que nunca los menores tienen que entender como que les estamos espiando, porque ese es el gran reto, sino que la palabra o el verbo es que a edades tempranas sobre todo, porque sobre todo ahora que les estamos adelantando mucho, ¿no?, el darles la tecnología cada vez a edades más tempranas y como decíais, que a veces pasamos, en vez de empezar con barquitas pequeñas, muchas veces les damos ya ese barco, ¿no?, de vela con una eslora de 30 metros. Entonces, como ya vamos a lo último, en vez de empezar progresivamente, pues nuestros hijos tienen que tener la percepción de que es normal que tengamos que supervisar esta actividad digital que tienen en los diferentes canales, porque es nuestra labor como padres, indiscutiblemente, pero tenemos que saber bien lo que es supervisar, acompañar, orientar, que no significa espiar, ni mucho menos. Son acciones totalmente diferentes. Totalmente, Laura. De hecho, suscribo todas las palabras y remarco sobre todo cuando decías lo ha visto como normal, ¿no? Y lo digo porque creo que estamos en un momento en el que parece raro y me peta la cabeza, ¿eh? Como decían ahora en el chat, ¿no? Es decir, que se vea raro que tú quieras estar al lado de tu hijo o de tu padre o de tu madre, ¿no? Es decir, se ve raro el hecho de que yo me siente al lado a ver lo que está haciendo mi hijo, sea lo que sea. No, eso debería ser lo más normal del mundo. Es el ABC, ¿no? O sea, a ver, compartir cosas con mi hijo o hija, padre, madre, pues eso debería ser en cualquiera de las circunstancias.
sino a la adolescencia pues hay momentos de intimidad que todos entendemos y empiezan otras cosas, pero más allá de eso, todo lo demás debería ser compartible con padre o madre, ¿no? Claro, porque al final además lo que tenemos que promover que ellos vean que tienen que tener, o sea, lo máximo es el encontrar un equilibrio siempre, ¿no? O sea, para lograr un bienestar digital tiene que haber un equilibrio entre las horas que pasan conectados y las horas que pasan desconectados. Sabemos que hoy en día ya no existe esos dos mundos de los que siempre hemos hablado hace unos años, de que el mundo analógico es el mundo real y el mundo digital es el mundo irreal. Obviamente esto ya no es así, sobre todo para las nuevas generaciones, para la generación Z y para la generación alfa. Entonces ellos viven en un mundo que es el único que hay, que es el mundo que viven en su día a día, y como te digo, hay momentos en los que están conectados y hay momentos en los que están desconectados. Y nuestra labor, obviamente, como padres y madres, es hacer que logren un buen equilibrio entre las horas que pasan conectados y las horas que pasan desconectados, que también son muy, muy importantes. Entonces, nosotros al final tenemos que convertirnos en referentes y modelos para nuestros hijos, tanto en el uso de pantallas como el no uso de pantallas. Y tenemos que pasar tiempo en familia, con pantallas y sin pantallas, porque muchas veces yo creo que los padres tienen muy claro que tenemos que pasar ese tiempo familiar, que es importante, ojo, ese tiempo en familia sin pantallas, y tenemos que fomentarlo y tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos, pues en comidas, cenas, salir a dar un paseo, que tiene que ser un tiempo, por supuesto, sin tecnología, ese tiempo en familia sin tecnología, para que sea un rato de relaciones interpersonales, ¿no? En las que hablemos, charlemos, por supuesto, pero también es bueno que pasemos un tiempo en familia con pantallas, es decir, que también ellos vean, nuestros hijos desde pequeños, que nosotros hacemos un buen uso de la tecnología, o sea, que seamos modelos y referentes en el buen uso de la tecnología. Por eso, tenemos que empezar a jugar con ellos a los videojuegos cuando son pequeños, y es muy recomendable que si vamos a empezar a darles una consola para que puedan empezar a jugar a videojuegos, que también compartamos tiempo, ¿no? de juego con juegos familiares, por ejemplo, que así además es muy fácil para poder educar en valores con ese tiempo que pasamos en familia jugando a los videojuegos. Y como os digo, así demostraremos también el buen uso que hacemos nosotros de la tecnología y podemos ser referentes para ellos. Y creo que a veces me ha venido a la cabeza ahora también porque creo que está bien a veces, ¿no? Diferenciar quizás estos dos mundos, como decías, que ya no es analógico y digital, pero sí que parece que sea con pantallas, sin pantallas, ¿no? Pero no sé ahora no recuerdo en qué episodio estuvimos un día hablando, que también sería interesante el hecho de desde pequeños introducir las pantallas de una manera que no sea simplemente una distracción, sino el hecho de que nos acompañan en muchos momentos de estos, incluso sin pantallas, ¿no? Por ejemplo, pues estás en la naturaleza, pues estás un buen rato sin pantallas, pero oye, vamos a hacernos una foto, vamos a hacernos un par de vídeos y luego lo editamos para que tengamos un recuerdo de la experiencia de hoy, ¿no? E intentar como acompañar también de esta manera de decir, vale, no solo vamos a separar una cosa y la otra, sino que pueda convivir también la tecnología. Creo que es importante eso, ¿no? También acompañar a que convivir con la tecnología también es importante al nivel de educación, ¿no? Claro, es que ahora, sobre todo estos momentos que estamos viviendo, ¿no? De tal demonización de la tecnología que se hacen, pues lo leemos todos los días, ¿no? En los medios de comunicación, estos titulares tan sensacionalistas, ¿no? Y tan alarmistas. Que estamos todo el rato comparando pues el uso del móvil, de los videojuegos, pues con el consumo de sustancias, con la cocaína, con la heroína, entonces es tan tremendo el que realmente, os imaginaos los mensajes que lanzamos a las nuevas generaciones, a los niños, niñas y adolescentes, cuando ellos ven una normalización por nuestra parte en nuestro día a día de la tecnología, que la utilizamos para trabajar, la utilizamos para comunicarnos, para socializar, que utilizamos la tecnología para poner música en casa, para mirar cualquier información de una receta que vamos a hacer esa noche para cenar. Tenemos la tecnología en el coche, en casa, para hacer videollamadas con nuestras familias que viven lejos. O sea, ven un uso totalmente normalizado y regularizado de la tecnología, pero luego les están impactando todo el rato mensajes de los videojuegos son adictivos, el móvil es una droga. Hay que prohibirlo.
Entonces, o sea, ¿qué mensaje les estamos lanzando? O sea, es tremendamente complicado para ellos. Entonces, Ujú. lo que ellos tienen que entender es que como con cualquier herramienta, porque al final la tecnología no es más que una herramienta, igual que otras muchas que tenemos, siempre tenemos que pensar el cómo, cuándo y para qué. Un poco también lo que tú decías con la leyenda o la metáfora del pescador, que me la voy a guardar al final. O sea, tenemos que decidir, por supuesto, y en este caso somos los padres en el ámbito familiar y los docentes en el ámbito escolar, cómo vamos a introducir la tecnología en el ámbito familiar con nuestros hijos, cuándo es el momento oportuno y para qué, o sea, para qué exactamente. Y entonces nosotros progresivamente decidiremos qué tipo de tecnología les vamos a ir dando, a qué edades y para qué. Y lo que decíais vosotros, igual que muchas veces, por supuesto, vamos a hacer un uso meramente recreativo y de ocio, porque también lo van a hacer, pero también tenemos que enseñarles a que con la tecnología se puede hacer un uso creativo, innovador. O sea, yo muchas veces se lo digo a mis alumnos, o sea, que a mis alumnos los cojo en primero de carrera y en tercero. Y ya a estas alturas, ¿no? Que son adolescentes y jóvenes, yo les digo, yo lo que quiero realmente son jóvenes que no sean meros consumidores de tecnología, yo quiero jóvenes creadores, es decir, que veáis la tecnología como una herramienta que os sirva para crear, para ser innovadores, para que os insufle ese espíritu emprendedor que al final todos llevamos dentro. Entonces, con esa parte de genialidad, ¿no? Que al final tenemos todo y ese espíritu joven que tenéis, utilizar toda la potencialidad que tiene la tecnología para crear cosas nuevas que realmente puedan ayudaros en el ámbito, bueno, pues laboral profesional que dentro de unos años os va a tocar desarrollar. Es decir, no solamente penséis en tecnología como pues redes sociales, videojuegos, simplemente para parte de ocio, recreativo, sino ir un poquito más allá del uso de la tecnología. Me he quedado con muchas ganas de preguntarte una cosa con esta última parte que decías. Yo este último trimestre he empezado a hacer de profesor en la universidad también, Laura, ¿vale? Y lo estoy disfrutando mucho, pero a la vez me he dado cuenta, o al menos en mi pequeño núcleo, que esa creatividad no sé si se está trabajando del todo, ¿no? Y lo digo porque en los exámenes, y lo he dicho algunas veces, ¿no? Me he encontrado muy poca diferencia, ¿no? Todo el mundo intenta responder lo estándar, ¿no? Lo correcto, ¿no? Y mira que yo les dije, oye, intentad, de hecho en el enunciado ponía, utilizad toda la información que sepáis de vuestro, ¿no? Que esté a vuestro alcance, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué sensación tienes tú habiendo sido profesora, entiendo que unos cuantos años en la universidad, de en estos últimos años la tecnología ha ayudado a ser más creativos o todo lo contrario? Porque creo que esa parte de demonización yo también lo veo, pero a la vez cuando me he puesto a hacer de profesor digo, ostras, pues igual sí que les está restando creatividad porque les está acomodando, ¿no? Y evidentemente eso tendrá otras consecuencias, ¿no? Y seguiremos. Claro, lo que pasa es que como desde la irrupción, ¿no? Sobre todo de estas tecnologías emergentes, por supuesto, ni qué decir desde la irrupción a finales del 22 de todas las ChatGPT. activas, Ujú. lo que tenemos que también es cambiar el chip. Los docentes ya no podemos seguir evaluando de la misma manera, ya no podemos pedir los mismos trabajos que hemos pedido hasta ahora. Yo no puedo pedir un resumen, ¿no? De la lectura de un libro, no puedo pedir un tema como pedía antes, sino que tengo que pedir cosas en las que para mí implique o tenga mucho más valor todo el proceso, ¿no? Que ha habido de Ujú. creación de ese trabajo más que el resultado en sí. Y también tienes que, por supuesto, enseñarles a utilizar la herramienta. O sea, ellos tienen que entender que al principio les cuesta muchísimo, porque sobre todo en edades más pequeñas, sobre todo cuando están en eso y bachillerato, al principio entienden, ¿no? Las ideas generativas, como puede ChatGPT, Copilot, me da igual cualquiera de ellas, lo entienden como un buscador, o sea, están utilizando como un buscador, como también usan TikTok como un buscador. Entonces ellos Ujú. tienen que entender, aparte de que obviamente no es una inteligencia artificial al uso, sino que la información que nos da es información predictiva, por supuesto, sino que también viene muy sesgada no por la IA en sí, sino por toda la información con la que ha sido entrenada durante décadas y décadas de entrenamiento de todos los datos con los que ha sido entrenada cada inteligencia. Entonces, claro, todo esto
tenemos que enseñarlo nosotros, los docentes, y enseñarles a utilizar solamente y coger solamente de las herramientas tecnológicas todo aquello que les pueda servir para inspirarse, para ser más creativos y luego poder desarrollar ellos todo su trabajo partiendo de eso. Pero no puede ser ni mucho menos un mero copia y pega, porque al final el copia y pega es lo que hacíamos en nuestra época. Bueno, nosotros no, hacían otros en nuestra época del Rincón del Vago, que era simplemente irse al Rincón del Vago, descargar y copiar y pegar y ponerlo en el trabajo. Entonces, tenemos que guiarles un poco de cómo utilizar estas nuevas herramientas, porque al final, efectivamente, nosotros que queremos potenciar la parte del pensamiento crítico, que queremos que sean más creativos, que queremos que sean más innovadores, si al final le estamos dando herramientas que lo que hacen es dárselo todo hecho de una manera fácil y sencilla, pues podemos caer, ¿no? O incurrir en el error de que al final se estén acomodando, como tú muy bien decías. Sí. Me encanta como cuando estabas diciendo esto de la parte de la utilidad de cada herramienta tecnológica, porque me ha venido la idea, ostras, claro, es que las herramientas analógicas son muy fáciles de diferenciar. No es decir, yo veo un pico y digo, bueno, pues a ver, puede tener alguna utilidad más que la de picar, pero es bastante intuitivo por dónde lo agarro, es bastante intuitivo con qué parte le doy a la piedra, ¿no? Y si voy a las herramientas analógicas, me pasa un poco eso. Pero claro, las herramientas tecnológicas son todas iguales en lo que sé, como las vemos, ¿no? ChatGPT, cualquier, como decías ahora, TikTok, Google, ¿no? Vemos que es un poco lo mismo, pero es verdad que nadie nos acaba de explicar para qué deberíamos y cómo deberíamos utilizar todas, e incluso ya no solo las herramientas, sino claro, los dispositivos, ¿no? Sí que te dicen todo el mundo de pequeño, no cojas un martillo porque te vas a hacer daño en la mano y te vas a romper un dedo, pero no nos dicen lo mismo con las herramientas tecnológicas. Y se me dibujaba en la cabeza una imagen ahora de un mapa, ya no solo de en qué edad entra la tecnología, que es una pregunta que te habrán Sí. hecho 3.000 millones de veces y te siguen haciendo y nos la seguirán haciendo y la seguiremos respondiendo, pero sino qué tipo de dispositivos deben ir entrando a medida que van creciendo estas personas, ¿no? Y me recuerdo que tú mencionabas, pues a diferencia de poner el smartphone, poner otro tipo de teléfono que tiene menos funciones, ¿no? Y cómo podemos seguir acompañando en esto y qué tipo de dispositivos, por ejemplo, podrían ser la mejor manera de interactuar al principio con la tecnología, porque está claro que no le vamos a dar un teléfono, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de elemento, con qué elementos deberían empezar a interactuar con la tecnología si no queremos darles, pues, una tablet, pero queremos que empiecen a tocar cosas tecnológicas? Pues claro, por ejemplo, hablando cuando hablamos de videojuegos, ¿no? Y las familias pues empiezan a pensarse en pues que los niños jueguen o no a videojuegos. Pues, ¿qué solemos recomendar? Pues indiscutiblemente que lo mejor es una videoconsola. Es decir, es mejor siempre que comenzar con una videoconsola que sabemos que podemos poner en el salón, que es un sitio y un espacio que podemos controlar, que además, como decíamos, podemos jugar en familia y podemos empezar con juegos en los que podamos jugar todos juntos y no empecemos con unos juegos que estén en el móvil o que estén, por ejemplo, en un ordenador, que el ordenador está metido en su habitación, porque son ámbitos que vamos a controlar mucho peor. Entonces, pues vamos a intentar siempre elegir el mejor dispositivo, en este caso, que es una consola, que además, por supuesto, bueno, actualmente en todos los dispositivos podemos meter, obviamente, controles parentales, pero sí que es verdad que además en este caso no solo podemos meter el control parental en la propia consola, aparte, por supuesto, en cada videojuego, sino que además controlamos el espacio, ¿no? Que es el sitio físico, donde además es un sitio físico familiar. Y si además empezamos con videojuegos a edades tempranas, vamos a coger juegos, como te digo, que por supuesto siempre recomendados a su edad, con un PEGI adecuado a su edad, como puede ser un PEGI 3, un PEGI 7, que implique que se puedan jugar partidas cortas, por ejemplo, ¿no? Que sean juegos pues en los que sepamos que a lo mejor las partidas no duran más de 15 minutos, 20 minutos, que podemos eso, pues jugar un ratito Sí, con ellos. un Super Mario que tengas un nivel y acabas el nivel y ya está.
es eso, son partidas cortitas, 15 minutos, 20 minutos, podemos jugar en partida, o sea, en familia, son juegos además que son juegos que implican el deporte, o sea que ahí podemos incluso meter valores, ¿sabes?, importantes por los que podemos fomentar. Entonces, así es lo que empezamos a recomendar a las familias, en vez de darles nuestro móvil y tener al niño enchufado con el móvil, como vemos muchas veces en los carritos o en los restaurantes. Ya les damos el móvil, nos descargamos una app de algún juego y les tenemos desde edades tempranísimas jugando en el smartphone con un juego en el teléfono. Esa no es la manera. Me ha encantado el concepto que utilizas de chupete tecnológico. No lo había escuchado y te lo he escuchado a ti decir alguna vez y ha sido como, ostras, es totalmente un chupete tecnológico, es brutal. Me encanta el concepto. Nosotros, efectivamente, muchas veces cuando me hacen las típicas preguntas estas, ¿no? De cuándo empezamos a dar tecnología a los hijos, cuándo es la edad recomendable para tener un smartphone. O sea, al final, muchas veces lo que digo es, o sea, no hay una edad mágica, o sea, esto no es tan fácil como decir los 12, los 14, los 16, los 35, que a este paso, según va la normativa, ya veréis cómo la recomendación va a ser a los 35. Pero al final también es cómo estáis vosotros, cómo podéis implicaros vosotros, padres y madres. O sea, eso es fundamental, porque lo que no me sirve es que os pueda recomendar una edad si vosotros no tenéis tiempo, por conciliación, por trabajo, porque no podéis dedicar nada de tiempo a actualizaros para saber cómo es el entorno digital, cómo son los dispositivos, porque tenemos que, al menos, no tenemos que ser grandes tecnólogos, pero tener el mínimo tiempo para saber cómo configurar los dispositivos, la privacidad, la seguridad, poner contraseñas robustas, poner un antivirus, configurar todos los perfiles, ponerles controles parentales, es decir, una configuración mínima de seguridad para que los niños en este caso estén protegidos. Entonces, lo que yo no quiero, por supuesto, es como veo y veréis vosotros a niños de tempranísima edad, que lo que decías tú, ¿no? Les tenemos empantallados porque los padres pues lo utilizan como chupete digital y los vemos en los restaurantes con las tabletas o con los smartphones de las familias para que nos dejen comer, cenar tranquilos con amigos, con la familia, y ahí les tenemos jugando con los dispositivos. Pero luego, eso sí, luego pedimos colegios sin pantallas, colegios sin tecnología, porque no queremos tecnología en los colegios. Es como, ¿perdona? Las contradicciones huelen a la legua, vamos. Sí. Es fuerte. Y yo justamente, perdona, Nacho, porque iba con lo que has dicho antes, que, claro, has hablado de implicación y tal, y yo quería preguntarte justamente ¿a qué nivel veis a los padres en cuanto a implicación? ¿Qué os encontráis? O sea, porque tú les pides esa implicación, pero ¿cómo está? ¿La realidad cómo es? Porque nosotros muchas veces sí que vemos que mucha gente tiene interés, pero después resulta que haces una charla o haces cualquier cosa y vienen dos padres. O los que vienen son los que están interesados realmente, los que ya ves que están haciendo algo. Entonces, ¿cómo lo estáis viendo vosotros también un poquito en cuanto a eso? Es la misma percepción, o sea, cuando voy, que hago muchísimas aulas de padres en centros educativos, normalmente los pocos que vienen son los más implicados y los más interesados y los que más saben, los que menos lo necesitan, pero realmente no sabemos todavía, y ese es el gran reto, cómo llegar a las familias que más lo necesitan. Y ese es el gran reto que tenemos, es decir, cómo lograr esa implicación para poder llegar a todos esos padres y madres que sabemos que no tienen las competencias necesarias, que sabemos que ya han dado tecnología a sus hijos de manera muy temprana, pero no están haciendo el acompañamiento. Entonces, por eso es por lo que yo soy tan machacona, ¿no? A mí me gustan estas medidas, ¿no? Y estas regulaciones en las que se intenta sacar la tecnología de las aulas, porque para mí es el único sitio seguro y controlado donde se va a poder educar y formar en el buen uso de la tecnología a todos esos niños y niñas, sobre todo de familias en contextos más vulnerables, donde sus padres, por competencias, por habilidades, por conciliación, por trabajo, no van a poder hacer ese acompañamiento. Entonces, sabemos que en el ámbito familiar efectivamente se les da muy pronto la tecnología, porque no es que digamos que en esas familias de contextos vulnerables no tengan tecnología. Sí, seguramente. Y seguramente tengan el último modelo de iPhone 16 y seguramente tengan consola desde edades muy tempranas. Pero lo que no tienen es
la calidad ni el acompañamiento para que sepan hacer ese buen uso de las pantallas, porque sus padres no se lo pueden dar, porque no tienen las competencias para hacerlo, porque no tienen el tiempo, porque a lo mejor están 10 horas al día trabajando fuera de casa, porque son niños que están solos toda la tarde en su casa desde que salen del colegio. Entonces, al final, el centro escolar se convierte en el único sitio donde se les va a poder formar y educar en todas estas competencias necesarias sobre temas básicos de ciberseguridad para configurar sus dispositivos, sobre temas de huella digital, de identidad digital, cómo saber y enfrentarse a los bulos y la desinformación, fomentar ese pensamiento crítico para que no caigan en ciberestafas, en malware como phishing, smishing, para que sepan crear contenidos y buscar información veraz con fuentes fiables en los buscadores. Todas esas competencias las adquieren en el centro escolar. Si sacamos la tecnología educativa del centro escolar, que la tecnología educativa, insisto, no es TikTok, no es Fortnite, no es Instagram, no es Snapchat, sino que es aplicaciones, plataformas y sistemas diseñados con una metodología y una didáctica, pues al final estamos dejando a toda una generación seguramente fuera del sistema, que no se va a hacer competente, no van a ser ciudadanos digitales bien formados y no van a poder optar en un futuro a todas estas profesiones que sí o sí, de aquí a 5 o 10 años, todas van a ser digitales, absolutamente todas, digitales y tecnológicas. Ostras, la verdad, me ha quedado ahora un pequeño mal sabor de boca para todo esto, porque creo que es verdad todo lo que estabas diciendo, Laura, y de hecho nosotros nos hemos encontrado, y no sé si también te ha pasado a ti, que estoy seguro de que sí, que muchas veces los diferentes bloques que interactúan de esta educación digital no quieren, se están pasando el balón de quién coge la responsabilidad de esto, ¿no? Los profesores no sienten que debieran educar en la tecnología, los padres sienten que los profesores, y de hecho nosotros también, como decías tú antes, ahí está apareciendo que uno de los que está empezando a coger el balón son el grupo de preventología, que nos están acercando a comparar todas estas problemáticas con problemáticas relacionadas con la droga, no tanto con el comportamiento y las cosas que pasan en casa, ¿no? Y de hecho, me gusta lo que decías sobre las regulaciones, porque este año también hemos tenido algunas noticias, de hecho en Australia, supongo que estarás al tanto de cómo están empezando un piloto de prohibir las redes a partir de hasta los 16 años. Quería preguntarte, sí que es verdad que ya veremos cómo lo hacen, que recuerdo que tienen que instaurar unos sistemas biométricos, que no sé si al final es aún peor directamente, coger datos biométricos, pero más allá de eso, ¿qué tan viable y positivo ves que se hagan regulaciones tan tajantes como para prohibir el acceso, sabiendo que existen también las VPNs y demás? Pero bueno, ¿qué opinión te merece este tipo de regulaciones para los jóvenes? Ayer, no sé si lo viste, ayer se aprobó el anteproyecto que fue aprobado en julio del 2024, el anteproyecto de ley de protección a los menores. Ayer se aprobó en segunda vuelta de Consejo de Ministros, ahora tiene que ir a Senado y volver a Congreso, pero dentro de las medidas y el paquete que lleva el anteproyecto, las cosas que yo creo que sí o sí van a salir, porque no creo que ningún grupo parlamentario vote en contra, van a ser precisamente la elevación de 14 a 16 años, la edad de consentimiento de gestión de datos, con lo cual si elevamos la edad de 14 a 16 años de consentimiento, esto ya automáticamente nos dice que, según el RGPD, prácticamente, claro, no podrían tener a partir de entonces los menores presencia en ninguna plataforma con menos de 16 años. Con lo cual, estaríamos ahí, pues exactamente como lo que me decías tú de Australia. A partir de entonces, los menores no podrían tener presencia en ninguna aplicación, me da igual que sea de mensajería instantánea, como de redes sociales, hasta los 16. Esta es una de las medidas que está dentro del anteproyecto, aparte de los controles gratuitos, controles parentales gratuitos por defecto en cada uno de los dispositivos, el tema de las loot boxes, etcétera, etcétera, y de los nuevos delitos digitales. Claro, lo que tenemos es que es complicado de llevar a cabo por lo que tú dices, porque en Europa, obviamente, por protección de datos, no podemos poner ningún tipo de sistema como un sistema de datos biométricos, está clarísimo, con menores, pero lo que se pide al final es un sistema de verificación que sea real y que sea eficaz. Entonces, si hay plataformas
yo no digo a los 16, pero si hay plataformas que en sus políticas de privacidad nos dicen que no debe haber menores de 13 años en esas plataformas, la mayoría de ellas, ya sea Instagram, ya sea TikTok o ya sea Snapchat, lo que no puede haber es menores de 7 años como hay, 8 años, 9 años en estas plataformas. Porque efectivamente, por mucho que en algún momento puedan encontrar algún contenido que pueda ser educativo, creativo, hay mucho contenido tóxico, mucho contenido tóxico, que además los algoritmos fomentan y amplifican muchísimo más este tipo de contenido y ellos son muy vulnerables en este sentido por edad porque no saben controlar realmente el cómo hacer frente, ¿no? A estas IAs que además funcionan tan sumamente bien e hipersegmentan tan sumamente bien el contenido y les puede afectar muchísimo más, sobre todo servir de foco amplificador si ya hay algún tipo de patología en ese menor. O sea, es decir, si tenemos ya a adolescentes que presentan una patología relacionada, pues yo qué sé, pues con temas de alimentación, TCAs, ansiedad, estrés, depresión, si encima se están encontrando continuamente contenidos hipersegmentados y personalizados que les lleva el algoritmo sobre esa temática, pues realmente podemos causar un distrés emocional en esos menores que no es conveniente y que les puede llegar efectivamente a afectar tanto emocional como psicológicamente. Entonces, sí que es verdad que tenemos que tener unos sistemas de verificaciones eficaces en cualquier plataforma y actualmente no los hay. Me imagino que deben ser súper complicados, ¿no? Yo, de hecho, lo hablaba con un muy amigo, o más bien un familiar mío que está dentro de la industria de los videojuegos, y parece que incluso desde dentro se están pasando un poco la pelota, ¿no? De que los videojuegos, por ejemplo, en este caso hablo de esto, ¿no? Y me venía al caso cuando decías lo de gente que miente de su edad, pues Roblox, que me parece la bandera número uno en este sentido para los videojuegos, donde hay que poner un poquito el foco de seguridad, ¿no? Y me decía en este caso que, claro, las industrias de videojuegos no quieren ellos hacer sus propios controles de verificación, porque su argumento es, si lo hace Google, es mucho más sencillo porque ahí es el marketplace. Entonces ya lo hace todo el mundo. Ya todo, si lo hace Google y verifica Google, nos quitamos de problemas. Pero claro, las empresas, claro, bueno, pero tú no quieres hacerlo por responsabilidad Por ética. tuya, ¿no? Es decir, Sí, además, bueno, has abierto un gran melón, claro, porque precisamente es uno de los videojuegos que los padres más desconocen, sí, sí. que los menores más usan y además lo has aludido tú antes al estudio ese que nos decía que los menores pasan más de 4 horas en el ámbito familiar fuera del horario lectivo, que entiendo que te refieres al estudio de custodio. Sí. Efectivamente, en el último informe de custodio, los menores siguen pasando 4 horas al día en entornos digitales fuera del horario escolar. Han aumentado absolutamente todos los canales, el uso de redes sociales, el uso de visualización de vídeos, el uso de mensajería instantánea, que por primera vez Snapchat supera a WhatsApp como mensajería instantánea, como canal de mensajería. Ha subido el uso de videojuegos, en este caso, en estas edades, Roblox y Brawl Stars, y lo único que, por supuesto, ha bajado este año y además un 20%, es el uso de aplicaciones educativas. Vaya, qué sorpresa. Está vaya, todo mal, Laura, todo mal. Qué sorpresa, qué sorpresa. Entonces, los padres no quieren, por supuesto, que sus hijos hagan deberes con tecnología, con pantallas, no quieren que estén ni 15 minutos con ninguna plataforma educativa porque no quieren pantallas fuera del horario lectivo, pero después TikTok y claro. 4 horas en TikTok, están 4 horas en Brawl Stars, en Roblox, en Snapchat, en Netflix, en YouTube, en Twitch. Y escuchando todo esto, mira que nosotros lo somos, pero ¿cómo podemos ser optimistas? ¿Qué nos queda, Laura? Dinos. Seguir concienciando. Seguir concienciando es lo que nos queda. Yo creo que es lo que tenemos que hacer porque nos gusta la tecnología, porque conocemos cómo funciona la tecnología y sabemos que debemos enseñar y educar en ese buen uso de la tecnología. Y entonces, como dijo Tim Cook en su día, en una de las charlas que dio en Stanford, con la tecnología no todo vale.
Es decir, que siempre lo que decíais vosotros antes, es fundamental el saber el cómo y el para qué. Y es igual que cuando se tiene que implementar en el aula. Lo fundamental es hacer la pregunta de ¿para qué yo voy a implementar una tecnología en el aula? Pues en casa igual, el cómo, cuándo y para qué. En el caso de los videojuegos o cualquier otra plataforma. Entonces, yo primero, como padre y como madre, tendré que informarme de qué es lo que le voy a dar a mis hijos, ya sea un dispositivo, ya sea un videojuego, y tendré que informarme para saber al menos si tiene algún riesgo, no, cómo lo tengo que configurar, si me tengo que sentar con él o con ella, pues bueno, unas horas previas para ver realmente qué tipo bueno, pues de problemas pueden encontrar y acompañarle en ese uso. Entonces eso yo creo que es fundamental y es lo que tenemos que hablar y decir a las familias. Sí. Claro, de hecho, este para qué me hace pensar que fue la pregunta que no se hizo cuando se metieron y empezaron a meter pantallas en las aulas, ¿no? Que seguramente no se hizo bien esa pregunta de para qué las necesitamos y por eso la introducción de pantallas pues ha sido todo este caos y de hecho ha causado pues muchos perjuicios seguramente a profesores, alumnos y a todo el mundo porque estaban ahí sin saber exactamente por qué se estaban metiendo y por qué se estaba dando tanto recurso tecnológico. Claro, hay centros en los que se ha hecho muy bien y se ha hecho con una metodología muy buena y hay profesores que están trabajando fantásticamente bien y hay otros centros en los que no ha llegado ni siquiera la tecnología, con lo cual resulta cómico el desdigitalizar cuando ni siquiera se han digitalizado, pero sin embargo, como tú muy bien dices, hay otros muchos centros que lo que nos hemos encontrado es que simplemente se han tecnificado. Es decir, se han llenado de tecnología, de dispositivos, como si fueran prácticamente aviones. Entonces, se han llenado pues, de pizarras digitales, se han llenado de Chromebooks, de iPads, pero no hemos pensado en el para qué, en esa metodología, ¿no? En esa estrategia pedagógica. Entonces, simplemente han dicho, tenemos una pizarra digital, tenemos Chromebooks o iPads, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a fotocopiar, ¿no? el libro de texto, lo vamos a pasar a PDF y lo ponemos en el iPad. Y entonces, bueno, pues que ya los niños no lean el libro en papel, pero que lean el mismo libro en el iPad y que pasen las hojas así. Súper útil. Entonces, Súper útil. o sea, ¿qué estamos aportando o qué innovación estamos haciendo? Ninguna. No estamos haciendo ninguna innovación. O sea, al final tenemos a niños desde edades muy tempranas con dispositivos tecnológicos, pero que no les estamos aportando ningún beneficio al aprendizaje, ¿no? Al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces aquí entiendo la preocupación de muchas familias que han visto cómo se han dejado de utilizar herramientas analógicas que han sido totalmente sustituidas por elementos digitales cuando deberían ser complementarios siempre, porque al final la tecnología debe ser complementaria y no sustitutiva a las herramientas analógicas, y entiendo, claro, que eso ha causado muchísima preocupación a padres que han visto que, como digo, se han empezado además a utilizar desde edades muy tempranas, en etapas de infantil. Y esto es lo que ha causado todo este revuelo en el que nos encontramos ahora, que como aquí, además, cortamos por lo sano, es decir, en vez de decir, vamos a hacerlo bien, en aquellos sitios donde se ha hecho, vamos a ver dónde se ha hecho bien. Cogemos el modelo y lo implementamos en el resto de centros. Pues no, cortamos por lo sano y quitamos la tecnología en todos. ¡Hala! Vamos. Sí. Y así acabamos antes. Yo creo que en ese sentido siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Del esfuerzo. El esfuerzo que significa una cosa y la otra. Es mucho más fácil seguramente quitar y decir, bueno, probamos otra cosa o probamos lo que ya estaba que más o menos servía, que no realmente hacer el esfuerzo de vamos a saber cómo utilizar esto, ¿no? Entonces, a mí a veces me hace pensar siempre hablamos de que las generaciones que vienen son más vagas, les cuesta más esfuerzo todo, y después te pones a pensar, y creo que las generaciones anteriores no se quedan muy atrás en este sentido, justamente por estas cosas, ¿no? Un poco, sí, bueno. Al final, todo en educación, da igual que seamos padres, que seamos docentes, requiere implicación. O sea, requiere implicación y requiere tiempo 100%. siempre. O sea, yo al final, ya os digo, tengo a mis hijos ya mayores, pero eso no significa que yo ya me haya relajado y haya dicho, ¡buf!
ya dejo de mi papel de madre, ya dejo, no, o sea, sigo todos los días con las mismas cosas y sigo diciendo, guarda el móvil, deja el móvil fuera de la mesa, ¿sabes? O sea, o sea, lo mismo que llevo haciendo durante los últimos prácticamente 10 años, 15 años, o sea, no se termina nunca de educar. Entonces, eso tenemos que ser conscientes que nos va a tocar y no podemos delegar. Es decir, lo más fácil es delegar siempre. Delego en el centro educativo, delego en que saquen una regulación que prohíba y así me quito yo el marrón. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que al final nos impliquemos y hagamos lo que tenemos que hacer, que es educar a nuestros hijos. Y además lo más importante, ya no es que les eduquemos en tecnología, sino al final les tenemos que educar en valores, que eso es lo fundamental, es una educación en valores y esa educación en valores es la que cada uno le estamos dando día a día en nuestra familia y esos valores que son en los que se van a formar los niños y niñas en casa, al final los van a tener en cuenta y van a hacer uso de ellos tanto detrás como delante de la pantalla, eso es lo fundamental. O sea, nosotros queremos generar, ¿no? Una generación, nunca mejor dicho, de adolescentes y jóvenes que sean honestos, que sean empáticos, que sean independientes, que sean críticos. Y todo eso se lo tenemos que inculcar nosotros, los adultos, como padres y como docentes. Y me da igual que lo pongan en práctica, insisto, en la calle, con una relación con sus iguales, de cara a cara, que lo hagan detrás de la pantalla mientras estén chateando con cualquiera de sus amigos. Eso es lo que tenemos que tener presente. Suscribo totalmente esta parte de las palabras porque creo que a veces cuando separamos, y como decías antes, ¿no? Que ya no existen dos mundos, sino que solo existe uno, ¿no? Y cuando hablamos mucho de la educación digital, parece que estos comportamientos y demás solo apliquen de esas personas en el entorno digital y muchas veces no. Como bien decías, el que se porta mal normalmente en el entorno digital se portará también mal la mayoría de veces en el entorno presencial. Entonces, esos son valores que están compartidos, ¿no? Y hablando de esto, y una de las otras metáforas que a veces comentamos, ¿no? Hablamos muchas veces de que la tecnología ha venido como un tsunami y que ahora las ciudades son Venecia. Están inundadas y por mucho que queramos intentar achicar el agua, ya tenemos que empezar a aprender a vivir con estas tecnologías dentro, ¿no? Lo único que aún no estamos preparados para aceptarlo del todo, ¿no? Y cuando empezamos a ver los efectos reales de no saber vivir en la tecnología y nos empecemos a ver ahogados, ahí es donde se empezará a dar la vuelta, ¿no? Y ponemos a veces el ejemplo del tabaco nosotros, aunque no es el ejemplo más atado, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente al principio pues fumaba dentro con sus hijos en los coches, ¿no? Y ahora pues evidentemente a sabiendas de los efectos que le causa la salud de los hijos, pues ya nadie fuma dentro de su coche por mucho que sea fumador, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿qué efectos podemos esperar de unos pocos años más de mal uso de tecnologías, porque creo que la tendencia va a tardar unos años más en revertirla, ¿no? Y unos cuantos speeches más en varios colegios por parte de Laura y demás actores que estemos en la movida? ¿Qué efectos podemos esperar en los próximos años? Y si ves que será necesario que lleguemos a un punto de que de verdad veamos efectos aterradores para que haya un switch en la sociedad con este tema. Pues a ver, o sea, yo no comparto, insisto, estos discursos tan sumamente alarmistas que hay hoy, tipo, pues, Totalmente, totalmente. de Jonathan Haidt, ¿no? Que vivimos en una generación de adolescentes adictos y ansiosos y que esto es una epidemia mundial, ¿no? De salud mental. Eso no quita ni mucho menos a que minimicemos ni mucho menos el que haya muchas familias con hijos e hijas que realmente tienen problemas causados con la tecnología. La pandemia fue un antes y un después. Muchas familias que tenían muy controlado el tema del uso de los dispositivos, de las pantallas, de los videojuegos, como todos tuvimos que abrir la mano indiscutiblemente con la tecnología, porque teníamos que teletrabajar con tecnología, los niños tenían que telestudiar y lo más importante, lo que llamábamos y lo que siempre se consigue, que es ese equilibrio, ¿no? Entre las horas de conexión y las horas de desconexión, que es el ocio saludable, es decir, que los niños hagan deporte, que salgan a la calle, que vayan al cine, que vayan a dar un paseo, que jueguen al aire libre, como eso no lo podían hacer tampoco. Todo el ocio también tuvo que ser digital. Entonces, claro, pues subió exponencialmente el uso de redes sociales, de chat, de videojuegos. Entonces,
a muchas familias les costó muchísimo volver en esa nueva normalidad a las normas y límites que tenían puestos en casa. Y eso ha sido un antes y un después. Entonces, ¿qué tenemos que volver? Pues tenemos que volver a conseguir que los adolescentes y jóvenes tengan ese uso normalizado y regulado de la tecnología. Es decir, que no pasen del uso al abuso. O sea, que ellos vean que pueden hacer un uso saludable y seguro de la tecnología siempre que no altere el resto de condiciones de su vida, ¿no? De su vida tanto a nivel personal, familiar como escolar. Y los padres y madres, en este caso, tendrán que estar siempre atentos a cualquier señal de alerta, de alarma, porque o sea, yo que además que trabajo en el Servicio de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid, lo que nos hablan mucho es que la detección precoz es fundamental dentro de la prevención. Por tanto, lo que tenemos es que siempre estar atentos en cuanto vemos que hay una bajada del rendimiento escolar. Ya vemos algunos aspectos como que los menores empiezan a descuidar ámbitos como el aseo, la higiene, el tema del sueño, de la alimentación. Notamos cambios también en cuanto al carácter, ¿no? Empieza a haber o bien mucha tristeza, ansiedad, apatía, o incluso al revés, mucha irritabilidad, incluso a veces agresividad, cuando les decimos que cese la actividad. En cuanto les decimos, oye, para con el móvil o para con la consola, se muestran incluso agresivos. Y además empiezan a tener mucha apatía por el resto de actividades que, como decíamos, tenemos que seguir fomentando. Es decir, que sigan quedando con sus iguales, que salgan a la calle, que sigan jugando al básquet, al fútbol. Entonces, cuando vemos toda esa serie de señales que además van en escalada, o sea, que van progresivamente y se mantienen en el tiempo, es cuando ya debemos preocuparnos. Es decir, si tenemos a un hijo o a una hija que pues a veces está 2 horas haciendo scroll en Instagram o en TikTok, aunque a veces nos digamos, madre mía, qué pérdida de tiempo, por Dios. O tenemos a nuestro hijo que muchas veces se engancha el viernes o el sábado y está 3 horas jugando a los videojuegos y luego encima termina de jugar a los videojuegos y se mete en Twitch para ver también cómo... Pues no pasa nada si luego tiene vida familiar, si salimos luego, pues eso, a dar una vuelta, si hacemos una excursión, si en los estudios le va bien, si queda con sus amigos. ¿No? Si en el resto de ámbitos no hay ningún problema, no pasa nada. O sea, cuando nos tenemos que preocupar es cuando realmente la tecnología y el uso que están haciendo de esa tecnología empieza a afectar al resto de ámbitos que están relacionados con el menor. Ahí es cuando tenemos que dar ya la señal de alarma y en este caso ponernos en relación o en contacto con algún profesional que nos ayude a que nuestro hijo en este caso vuelva a hacer un uso regulado de la tecnología. Sí, sí, totalmente. Y yo con esto, y para acabar ya un poquito también el momento de charla, quería justamente hablar de tu último libro, de Conectados, y ¿Sí? simplemente porque al final también hablas de ese contrato, ¿no? De esa comunicación, de la importancia de esa comunicación entre pues la familia, el adolescente, los padres. Entonces, simplemente también para las familias que nos estén viendo, ¿qué claves así? Ya sé que, obviamente, si queréis enteraros bien de todo esto, pues adquirir el libro y así os enteraréis bien, pero ¿qué claves a nivel de comunicación crees que es, pues eso, lo más importante para encontrar o para tratar de hacer este contrato familiar? Claro, o sea, en el libro yo he puesto un ejemplo, ¿no? De hacer un pacto familiar o un contrato familiar para el uso de ese primer móvil, pero se puede adaptar igual para el uso de la consola, ¿sabes? O sea, que al final el dispositivo es lo de menos, pero yo sí que lo que hablo un poco es de que las familias entiendan que la mejor fórmula es que sea algo consensuado con ellos, que sea algo pactado. Al final, si siempre imponemos, y como, bueno, yo es que soy mucho más mayor que vosotros, y me acuerdo cuando mis padres, ¿no? Cuando mis padres siempre decían, no porque lo digo yo, y no había ningún otro tipo de explicación,
pues al final muchas veces incluso eso es lo que a veces te lleva es a hacer las cosas por detrás, ¿no? Lo que te lleva es a tener esa rebeldía adolescente de no me dejan, me prohíben, no sé el por qué, pues lo voy a hacer a escondidas. Y eso aumenta exponencialmente los riesgos. Entonces, lo que debemos hacer, por eso es tan importante las conversaciones y el diálogo con nuestros hijos. Ojo, no olvidando nunca que nosotros somos los padres y ellos son nuestros hijos, nosotros somos los adultos. O sea, esto no es que yo soy colega de mis hijos y yo soy amiga de mis hijos y tenemos una relación de colegas, ni mucho menos, pero sin embargo, si hacemos las cosas pactadas y consensuadas, nosotros les vamos a ir explicando el porqué de cada cosa y les vamos a explicar el por qué van a tener unos límites, unas normas, unos horarios, por qué a edades tempranas, si les damos esa tecnología ya, nosotros tenemos que saber las contraseñas, por ejemplo, de sus dispositivos. Esto no es una cuestión de que queremos violar su intimidad, es porque si realmente hay algún riesgo en el que puedan incurrir, como que imagínate, pues algún groomer intenta contactar con ellos a través de cualquier canal o cualquier chat, ¿no? Que ya sea en un videojuego o en una app nativa en cualquier plataforma. Ellos a lo mejor no detectan que es un groomer y tienen algún tipo de chantaje, de extorsión, porque ya le han enviado cualquier contenido íntimo o sexual y tenemos que entrar, ¿no? en ese dispositivo para captar, ¿no? y guardar evidencias para un perito judicial. Tenemos que conocer las contraseñas, es decir, los adultos, mientras que sean menores, tenemos que conocer sus contraseñas, no para espiarles, o sea, eso es lo que tienen que tener claro, sino para protegerles, porque los controles parentales ayudan a los padres, sobre todo a estas edades tempranas, y esto es lo que tienen que comprender, que por supuesto nos van a ayudar, porque los padres no podemos estar 24/7 controlando lo que hacen y nos van a ayudar a bloquear las webs de adultos, bloquear las webs de juego de azar y apuestas deportivas, todo lo que tenga que ver con violencia extrema. Podemos bloquear keywords, podemos poner horarios y límites para cada plataforma, pero el control parental no educa. Eso es lo que tenemos que hacer los padres. O sea, si yo indiscutiblemente en un control parental pongo que a las 9 de la noche se les corte la wifi y ya no puedan utilizar ni el móvil, ni la tablet, ni el ordenador, ni la consola porque la wifi se les corta, mis hijos verán, ya no puedo jugar, ya no puedo coger el móvil, ya no puedo coger la tablet, pero al final tengo que ser yo como madre la que les explique el por qué. Porque no es bueno que 2 horas antes de dormir estén con pantallas, porque al final no ayuda a segregar melatonina y si no segregas melatonina al final no ayuda a tener un sueño reparador y si no duermes bien al día siguiente vas a estar muy cansado y no vas a poder estar bien en el colegio. Esa explicación se la tenemos que dar nosotros como padres. Entonces todo eso, como digo, al final en ese pacto que nosotros hagamos de unas cuantas cláusulas, pues podemos explicarles el por qué ponemos esas normas a nuestros hijos. Yo creo que es fundamental el hablarlo con ellos. Pues me parece un mensaje que le pone un lacito perfecto a este rato de charla. Yo creo que hemos comentado muchísimas cosas que son claves muy claras y a veces me queda la sensación de que padres, madres o la gente en este sentido, incluso educadores, instituciones, lo que buscan son pautas sencillas, cuando el mejor consejo que yo suelo escuchar, y como ahora mismo reforzabas, es el de invierte tiempo en la educación de tus hijos, ¿no? No hay mucho más que eso, invierte tiempo de la manera en la que puedas, de la mejor manera, con todo el amor que puedas, te vas a equivocar, vas a acertar, pero tranquilo, paciencia. Puedes juzgar que un día ha pasado mucho tiempo, pero si te das cuenta la semana siguiente que todo está bien con sus amigos, que todo está bien con la familia, que todo está bien con los deberes, que todo está bien con todo, con el deporte, oye, pues si está saliendo y está disfrutando de un juego más de lo habitual, pues igual vamos a curiosear por qué está disfrutando más de lo habitual con ese juego y qué es lo que hay detrás de ese juego, que igual hasta te das cuenta de que está descubriendo una historia maravillosa y por eso pasa 3 horas o 6 horas en lugar de 1 hora, porque hasta ahora estaba jugando Brawl Stars, que más de 1 hora pues ya es vicio, abuso por todos lados porque es muy repetitivo, pero igual te has enganchado a una historia, pues ponemos aquí caso, pues siempre gris o similares, ¿no? Que ahí detrás pues hay pues más bueno, pues como una novela entera en la que evidentemente que nuestro hijo o nuestra hija pase unas cuantas horas disfrutando de una historia con valores, en la que de un arte bien reproducido, de unas personas que están queriendo contar historias que le pueden enseñar o incluso desarrollar habilidades, ¿no? Y además de manera activa muchas veces, porque siempre lo hablamos, ¿no? Que tú puedes estar viendo una
serie y bueno, puede ser una historia increíble y tal, pero al final es un entretenimiento pasivo. Pero si tu hijo encima está jugando a un videojuego que también está disfrutando de una historia y así, y encima es un entretenimiento activo, allí ya hay muchas cosas más que está aprendiendo o que está haciendo, que son desarrollar, como ha dicho Nacho, ya sea valores, ya sea habilidades, lo que sea, que al final es mucho más que un simple... Luego también conocer cómo es el entorno ahora, ¿no? De los adolescentes y jóvenes. Y esta anécdota la suelo contar muchas veces a los padres porque les ayuda mucho al quitar esas ideas preconcebidas que tenemos, ¿no? Tú puedes tener unas normas, ¿no? de uso, por ejemplo, de los videojuegos de la consola, decir, mira, no quiero que use la consola de lunes a viernes porque es periodo lectivo y aquí solo es para el colegio, los deberes extraescolares y solamente le dejo jugar los fines de semana. Perfecto, cada familia se organiza de una manera. Pero al final también tenemos que entender lo que decís vosotros, cómo y para qué lo usan. Yo me acuerdo, mi hijo hace unos años, ahora que está en la universidad, pero cuando estaba en el instituto, había muchas tardes entre semana que cuando terminaba de estudiar, terminaba los deberes, me decía, mamá, mientras haces la cena me voy a conectar y me voy a echar una partida. Como yo sabía exactamente el porqué, decía, perfecto, cuando termine y esté la cena hecha, te llamo y bajas. Y me decía, vale, perfecto. El objetivo, la razón no era echar unas partidas. El objetivo era socializar un rato con sus compañeros de clase. Es decir, habían pasado toda la tarde estudiando y haciendo los deberes. Y era ese momento de socializar un rato, de charlar un rato y de conversar un rato. La excusa, me da igual que fuera Fortnite, que fuera FIFA, que fuera cualquiera. O sea, era estar un rato conversando entre ellos para descansar. Porque hoy en día muchas veces los niños y niñas viven lejos de los colegios, de los institutos, no es como cuando yo era pequeña, que vivíamos todos más o menos en la misma calle, en el mismo barrio y que era mucho más fácil vernos. Entonces, si a mí mi hijo, siempre lo cuento, ese mismo día, un invierno, un martes, un miércoles, a las 9 de la noche me dice, mamá, me voy a la calle, que he quedado con mis amigos, digo, ni de coña, ni de coña te vas a las 9, ¿sabes? A estas horas de noche te vas a la calle. Pero es entender su entorno y cómo funcionan ahora los adolescentes y cómo se socializan y cómo se comunican. Entonces también tenemos que tener esa apertura un poco de mente y poder saber y poder conversar con ellos para simplemente no decir no. No te conectas porque es horario lectivo y no sabes que no puedes utilizar la consola. Saber por qué lo están haciendo. Totalmente. Eso me recuerda, en una charla también recuerdo que una madre nos dijo, es que yo no entiendo todo el tema este de los streamers y tal, estaba como muy... no entiendo por qué mi hijo se pasa tanto rato pues viendo a esta persona jugar a este juego, no sé qué, ¿no? Y al final yo creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir de conocer el entorno, conocer qué están haciendo. Y es que muchas veces también se conectan a ver un streamer porque significa participar de una comunidad activa. O sea, Claro, significa sí. estar incluso quizás tus amigos también conectados, ir comentando, guau, ¿has visto lo que ha hecho? Guau, o ir por el chat comentando, guau, pero ¿qué dices? ¿Cómo estás haciendo esto? O sea, al final es también, si conoces el entorno, puedes entender por qué necesitarán quizás un rato pues estar conectados, si están jugando a un juego, porque es el streaming la primera vez que juegan a ese juego y quieren verlo en directo y no sé qué. O sea, que creo que es súper importante, como tú has dicho, y yo ahora lo remarco, conocer el entorno para poder entender. Eso es, para mí es clave. Sí, 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 Hay que pero invertir tiempo. no llegamos muchas veces, efectivamente, no vamos Exacto. a ellos, no hablamos con ellos, no nos sentamos con ellos y con ellas, y como no conocemos el canal, no conocemos el entorno, pues muchas veces simplemente prohibimos. Y creo que no es la mejor solución nunca. La conclusión en estas últimas Me palabras, encanta. ya Sí, si sí. faltaba, Sí, la sí. cito, le hemos añadido ese mensajito que ponemos también, Laura. La verdad que creo que este grueso de la charla ha dejado mensajes perfectos para que sigamos extendiéndolo. Y ahora nos vamos a estas últimas partes que te hemos comentado. La primera Exacto. muy sencilla, ¿vale? Te la hemos avanzado antes, siempre comentamos con todos nuestros invitados. Que, bueno, digamos, hoy hemos hablado de muchas de las cosas que pueden llegar a tener que ver con este posible concepto, ¿no? Que es que cuando escuchas good gaming, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cómo definirías este concepto de good gaming en tus propias palabras, Laura? Pues al final yo lo entiendo como ese uso seguro y saludable de los videojuegos. Es decir, al final enseñarles a nuestros hijos que jugar a videojuegos es una actividad lúdica,
que entra dentro de el juego, igual que hay juegos analógicos, en este caso también hay juegos en el entorno digital como son los videojuegos, y tenemos que enseñarles a hacer un buen uso de esa actividad que, como digo, es una actividad que puede ser de ocio y entretenimiento, pero también puede ser educativa y puede ser creativa, como estabais hablando vosotros. Entonces yo creo que tenemos que abrirles todo este mundo sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de demonización, porque muchas veces yo creo que bueno, prácticamente los videojuegos han sido demonizados desde los años 70, desde que empezaron a surgir los primeros títulos, y siempre han venido, ¿no? con esas coletillas de que prácticamente los videojuegos, bueno, no solamente que creaban adicción, sino que todos los actos violentos... Mataban a personas directamente, Laura, sí. Cualquier cosa que pasaba en Estados Unidos, cualquier matanza, absolutamente ya era porque ese menor de ese instituto en Estados Unidos veía o jugaba a los videojuegos, cuando sabemos perfectamente que no tiene ninguna relación el consumo de videojuegos con la violencia. Pero los padres tienen que saber que, ya os digo, que al final es una actividad lúdica. De hecho, ya está registrada como algo cultural dentro de nuestro país. De hecho, tenemos en la Biblioteca Nacional un gran catálogo de videojuegos, así que tenemos que enseñarles a nuestros hijos esa parte más de la cultura, como son los libros, como son los museos, como es el arte, pues también los videojuegos, y hay que hacerlo de una manera sana y saludable. Es decir, lo que tenemos que intentar, como siempre decimos, yo creo que cualquier actividad en exceso es mala. Me da igual que sea hacer deporte, me da igual que sea tener a nuestro hijo 10 horas al día encerrado en su habitación leyendo un libro, porque también va a crearle seguramente miopía. Tampoco podemos tener a nuestro hijo 8 horas jugando a videojuegos. Entonces lo saludable al final es que alternen diferentes actividades y se enriquezca de diferentes actividades, y una de ellas puede ser los videojuegos, por supuesto. Compramos la definición. Sí. Y de hecho, déjame un segundo, porque antes me he quedado Sí. y ahora me ha venido a la cabeza y he dicho, ostras, se nos ha escapado preguntarle, porque has hablado de 2 videojuegos cuando hablabas de la experiencia con tus hijos, has dicho FIFA y, bueno, EA FC 25 y Fortnite, y me he quedado pensando, ¿me sabrías decir, por un lado, el videojuego favorito de tus hijos, y por otro lado, el videojuego favorito tuyo para tus hijos? Es decir, desde tu perspectiva, ¿cuál es el que más te gustaba que jugaran de todos los que has ido viendo? Claro, bueno, pues mi hijo ha jugado a todos, creo, a todos los que haya, pues, todos los de deporte, creo que los ha jugado absolutamente todos, todo ¿Vale? el fútbol, baloncesto, de todos los años y de todas las competiciones, de Super Mario también ha jugado a todos. Yo creo que a mí me ha gustado mucho, no recuerdo exactamente el nombre, a Zelda también ha jugado, por supuesto, y había uno que le gustaba mucho y que a mí me encantaba, que era un videojuego histórico, y yo creo que más que soy historiadora del arte, entonces ese Vale. videojuego, pues me hacía mucha ilusión, obviamente, cuando jugaba con ese videojuego, y además me demostraba lo mucho que le gustaba, porque además mi hijo, aunque luego haya salido, bueno, esté en ingeniería, cuando saca cositas de estas de la parte más histórica, que le toca a mí, pues me hace mucha ilusión que al menos tenga Hombre. esa chispa que ha sacado de su madre. Pues desde luego me gustaba mucho. Entonces ese videojuego a mí me gustaba mucho cuando lo jugaba, y también disfrutaba mucho viéndole, claro, porque además Obviamente. simplemente el ver, como decimos, ¿no? La parte tan sumamente artística que tienen los videojuegos me parece un espectáculo. Un espectáculo en cuanto al aprendizaje. O sea, esto ya no es simplemente videojuegos en el que tienen que estar matando, ¿eh? Para ir pasando partidas y para conseguir premios, sino simplemente el poder disfrutar de videojuegos con unos diseños tan sumamente artísticos en los que pueden ir aprendiendo cosas históricas. A mí eso me parece una forma maravillosa de aprender, vamos. Sí. Estamos completamente de Tiene toda la acuerdo. pinta de que fuera un Assassin's Creed, tiene toda la pinta que fuera alguno de estos que ves toda la ciudad como era hace muchos años, incluso, bueno, ayudó a reconstruir el Notre Dame, los planos que tenían la gente de Ubisoft, así que tiene toda la pinta de que seguramente un juego de esos históricos seguramente sería Assassin's Creed. Luego, por ejemplo,
o sea, que he seguido muy de cerca porque colaboró Chincheto77, Sí, Claro, Letcraft. Letcraft. es mi primo. Anda, ostras, ostras, pues guau. por aquí han pasado algunos de Letcraft, han pasado personas Sí. de Letcraft y... Pues sí. eso, o sea, cuando voy, a veces he estado en las competiciones que hace con Microsoft Education, o sea, eso me parece, o sea, una verdadera pasada. O sea, todas las cosas que hace con Microsoft y ver cómo niños, ¿no?, de los centros escolares son capaces de, utilizando Minecraft, pues eso, hacer esos monumentos, ¿no? El Sí, sí. reconstruir ciudades históricas que pueden ir al mundo medieval, al mundo romano, al mundo egipcio, pueden construir, me acuerdo en una competición, un cole que había hecho el Escorial, o sea, que es que yo estaba diciendo, es que no me lo creo, o sea, con estas edades... Lo hemos visto, ese Escorial, de Sí. hecho, en el evento que Sí. tuvimos el año pasado, nos lo O sea, enseñaron. Sí. o sea, yo estaba, me acuerdo que estábamos ahí en el espacio de Movistar, y yo decía, o sea, pero ¿quién puede ver esto como algo malo? O sea, Totalmente. es una maravilla, o sea, es sacar toda la creatividad en los niños y niñas, o sea, es maravilloso. Esto es lo que tenemos que enseñar a todos esos padres y madres que piensan que los videojuegos son malos, o sea, que toda esta parte yo creo que es fantástica. Totalmente. Para que se interesen por las paredes del Escorial, me parece que o ponemos Minecraft o lo tenemos complejo ya. ¿eh? O Sí, sea... sí, está complicado. Pues bueno, pues vamos ahora sí ya con la última parte. Y bueno, como siempre decimos, llamándonos Jugando para el Futuro, no podría haber una parte donde jugáramos un poquito. Eso sí, no nos rompimos mucho la cabeza, porque nos vamos a ir directamente al juego de la semana. Bienvenidos al juego de la semana. Esto no es un juego, nada es un juego. ¿Oh, sí? Y os voy a explicar un poquito, porque Nacho sí que alguna vez lo hemos hecho con otros temas, pero no sé si Laura conoces, hay un juego que se llama Linky, que de lo que trata, que ahora veréis, son 3 preguntas, ¿vale? Vale. Totalmente ajenas una a la otra, pero que las respuestas, si las conectas, las respuestas de las 3 preguntas, tienen que ver con un concepto en concreto. ¿Vale? Esta vez el concepto es sobre educación digital. Entonces, Vale. muchos de los conceptos han salido incluso durante la charla, así que más o menos lo veréis que es fácil. Veréis que las preguntas no tienen nada que ver con la educación digital, pero su respuesta, si las unes con las otras respuestas, sí que tendrán que ver. ¿Vale? Ahora vamos a hacer el primero de ejemplo, que creo que es más fácil. Vamos a ver. Os voy a hacer estas 3 preguntas, ¿vale? Entonces, vosotros tendréis que quedaros con la respuesta de cada una de las preguntas para luego encontrar qué es el concepto que las conecta. Esta está ¿Sí, muy clara. Vale, bueno, vamos con la primera. Nombre que se les daba a los integrantes de las primeras tribus australianas. ¿Vale? Eso por un lado. Después tenemos... Peter Pan vivía rodeado de ellos y de ellas. Y la tercera... La IA, la realidad virtual, la realidad aumentada, el Internet de las cosas, son todo... Entonces, si conseguís responder a las 3 preguntas, las 3 respuestas conectan con un concepto en concreto. Entonces, no sé si tenéis la respuesta de, por ejemplo, de la primera. Yo creo que sí. Ah, bueno, a ver. O sea, nativos. No, bueno, realmente aborígenes, ¿cómo sería? No sé. Aborígenes. ¿Vale? Exacto, ¿vale? La segunda sería niños, exacto. Y la tercera... Son tecnologías digitales, pero... Herramientas digitales. Vale, avances tecnológicos yo había pensado, entonces, claro. Vale. Estas 3 respuestas, ¿vale? Conectan con un concepto. Nativos digitales, tiene que ser. Exactamente. Vale. Esa es la cosa, ¿vale? Entonces vemos que aquí Laura, los nos pasaremos aborígenes este son juego. los nativos, los niños porque trata de niños, ¿vale? Y avances tecnológicos son nativos digitales, ¿vale? Este es el juego, ¿Vamos? son 3 respuestas que conectan con un concepto, ¿ok? Vale, vamos con la siguiente. Vámonos. Eran grandes ¿Cómo te edificaciones... odio, Gerard? O sea, consigues activar esa parte de mí competitiva, pero a la vez pienso, Dios, te odio, vamos. Me encanta. Eran grandes edificaciones que servían para acotar territorios o defender castillos en la Edad Media. La más conocida está en China, ¿vale? Muralla. Papers, Please es un videojuego que simula el trabajo del personal de una...
Ni idea. Yo eso sí que no Es, sé. sí, es una frontera de inmigración, de una frontera de un país. Vale. Hay 4 tipos, pero la que más le acostumbra a costar a la gente es la asertiva. La comunicación, Vale. Ujú. Entonces, ahora creéis que tenéis las 3 respuestas de momento estas. Habíais dicho muralla, la segunda. Agencia, inmigración, no, No, fronteras. frontera, ¿vale? Y ¿sí? comunicación. Ok. Comunicación. Vale. Pues vamos a ver si con estas 3 respuestas sacáis un concepto que hemos hablado hoy un poco. Esta es complicada, ¿eh? Ya os aviso, pero a ver si... Brecha digital. ¿Cómo? Brecha digital. La han dicho por el chat, pero no. Pero tiene que ¿No? ver con... ¡Guau! no era mala. Mira, la he visto clarísima, ¿eh? He estado pensando que la Pero portería estaba vacía, ¿eh? ¿Y piensa, no? piensa que en digital no hay nada que te diga que tiene que ver con lo digital. Brecha generacional. No. No tiene... Tampoco. el brecha no es brecha. Mm, barreras, tienen que ser barreras. Barrera de entrada. Ah, Barrera de mira, entrada. no, sería buena, pero no es barrera de entrada. Pero tiene que ver, exactamente, Oh, tiene que ver con algo que es un... O sea... Un cortafuegos, o sea, un... controles ¡ay! parentales. controles parentales. Tampoco. Va por No. ahí, va por ahí. Estáis muy cerca. Frontera, comunicación, muralla. La frontera Eh, que es también. Una delimitación de... Los ¡Ah! límites. Los ¿Sí? límites digitales, vale. Límites parentales. ¿Poner Poner límites? Poner límites. establecer Exacto, límites. poner límites. Exactamente, Ujú. establecer límites. Por eso la muralla, por eso la Vale. frontera y por eso la comunicación, porque al final es el poner el límite. Eso es, Ujú. bien, bien, bueno, bien, 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 pero habéis Está sido bien, muy bueno, bueno. directos. Me ha gustado lo de brecha, hostia, no lo había pensado y era buena también, ¿eh? Vale, vale, bien, 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 de momento muy bien. Vamos con la siguiente. Rick Castle los acompañaba mientras encontraba inspiración para sus próximas novelas. No sé A si los veíais, ¿no? policías. ¿Vale? Sí, hombre, claro. Mundo en el que vivían los Digimon y donde luchaban con fuerza y amistad. Esto te toca a ti. Dios, no. Es, No, Es bueno, a ver. Sí, es más fácil de lo que parece, ¿eh? Yo creo. sí, sí, Vale. he pensado, sí, sí. Vale. Normalmente, los sitios donde puedes encontrarla tienen un cartel con una I grande encima. los puntos de información. Exacto. ¿Vale? Vale, Entonces, entonces, tenemos las 3, a policías, ver. digital, el mundo era el mundo digital en el que vivían y información, Vale, bien, tenéis las 3, muy bien. normativas tecnológicas, Eh, em, ¿cómo se llaman? Los policías tutores que van a los coles, ¿pueden ser? No. ¿No? Pensad que son conceptos que tienen que ver, pero que no tienen por qué serlo. O sea, policías es que tiene que ver con el concepto, pero no tiene que ser un policía de nada. O sea, Sí. ¿vale? Vale. Ciberseguridad. ¡Esa! Muy bien, muy Vale, grande, bien. La grande. ciberseguridad, exacto. Tenemos los policías del mundo digital y de la información. Eso es, muy bien, muy bien. Vale, pues vamos Nice, con la nice. última, vamos con la última. A ver, de momento Vámonos. muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Vale. Era lo más importante para Don Vito Corleone y para Toretto. La familia. Pamela Anderson y David Hasselhoff hacían este trabajo en la playa. Vigilar. Está Para claro. muchos, a veces, la más fácil de recordar es 1, 2, 3, 4. Contraseña. ¿Vale? Familia, vigilantes, contraseña, pues Supervisión familiar. eh, sí, claro, Control parental. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Eso es! Muy bien, muy bien, 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 bien. Bueno, bien, mira, ¿Qué pensaba que pasa de iba... Laura? No, muy bien, ¿eh? Entre los dos, ole, muy bien, muy bien. acabado bien, hemos empezado un poco regulín. Es entrar, es entrar. Bien, bien, bien. Totalmente. No, pero muy bien. Oye, muy guay, muy guay. No, me gustaba también hacerlo porque al final creo que... Y he estado pensando bastante, tenía bastantes juegos como pensados para hacer, pero creo que también, incluso aunque sea con un juego,
para que la gente conozca. Son conceptos muy conocidos, pero que creo que igualmente hay que seguirlos divulgando, ¿no? Y creo que hemos hablado, y me ha encantado porque es que creo que prácticamente de todos hemos ido hablando durante toda la charla. Entonces, yo me imaginaba que íbamos a hablar de ellos y por eso también aquí quería recuperarlos para un poco poner esos puntos de, vale, tenemos algunas cosas, nativos digitales, hemos hablado, ojo, mito, hay que mirárselo un poco. Control parental sirve, pero hay que saber usarlo, ¿no? Ciberseguridad, qué importante es hablar sobre ella, dar educación. Y la cuarta, que ahora no me acuerdo. Y los límites. Y hemos estado hablando también un buen rato de poner límites de ese contrato justamente que has hablado al final. Entonces, bueno, simplemente para cerrar, para darle, ahora sí, Nacho, ya que antes lo has dicho, el lacito lo pongo yo, te lo quería poner yo ahora. Exacto, ahora ya hemos puesto doble lazo. Y nada, con esto acabamos. Que simplemente, pues eso, Laura, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. O sea, ha sido guay. Me alegro. Y al final, pues mira, siempre acabar con el juego, ¿no? Le da un poquito de salirnos de ahí también de toda la charla y estar un poco hacia otra cosa que también es interesante. Y nada, lo último que sí que siempre preguntamos aquí a la gente que viene es que nos digáis quizás algún nombre de persona que os gustaría escuchar aquí en este espacio. Entonces, ya sea una persona que conozcas o una persona que no conozcas, pero que te gustaría escucharla aquí, pues si nos das un par de nombres, nosotros también así luego tenemos todo el abanico de posibilidades, se nos hace más grande. Pues, o sea, del ámbito digital, pero que tenga educación, videojuegos. Muchas veces hemos hablado de temas que no han tenido que ver, simplemente que tienen que ver pues con la educación digital o con otros temas de educación, pero gamificación, también. Exacto. Sí, pues mira, bueno, me parece muy interesante, no sé si le conocéis, a Pablo Duchement, es un docente, el username es pduchement, entonces él es docente, pero es perito judicial y tiene además un proyecto que se llama Cyber Protector para proteger a los menores en el entorno digital de cualquier riesgo que puedan sufrir, porque además, como os digo, aparte de su labor como docente, él es perito judicial y hace voluntariamente y altruistamente ayuda en todos los casos de ciberbullying y ciberacoso que tienen los niños y niñas. Entonces, la verdad es que yo creo que puede ser un personal o una persona bastante interesante porque tiene mucha información sobre todos los casos que se cometen en el entorno digital, muchas veces también ese ciberacoso que se está dando a través de los videojuegos y muchas veces también incluso que lo sufren también las chicas, a veces es el propio ciberbullying que reciben las chicas a través de los videojuegos, y también es interesante para los padres y madres para que sepamos cómo no debemos actuar, porque muchas veces tenemos el instinto, ¿no? de a veces bloquear a los usuarios, a los perfiles, hacer capturas, entonces él nos puede, participó en mi libro y por eso lo sé, entonces él nos da unas pautas muy claras de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer y lo importante que es pues, ir con estas pruebas, saber denunciar en los canales precisos, en este caso a los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces tiene un mensaje muy claro, muy preciso y una información muy interesante tanto para docentes como para familias. Así que me parece un perfil muy bueno para hablar con él. Apuntadísimo, entonces. Sí, porque además ciberseguridad no lo hemos tratado aún en ningún capítulo, así que creo que es súper interesante también tener un capítulo para hablar sobre este tema a fondo. Así que eso, muchísimas gracias, sí. Un placer. Pues nada, con todo esto ahora sí que ya hemos terminado. A ver, mira, hora 32, oye, bastante bien, ¿eh? Estamos yendo bastante bien sobre la línea. La verdad que muchas gracias por el tiempo, Laura. Siempre decimos que nos digáis que lo habéis pasado bien, que ha estado guay. Para nosotros es el mejor comentario que podemos recibir. Así que nada, ojalá podamos seguir en contacto y te seguiremos los pasos para seguir viendo cómo empujas en tener una mejor educación digital para todos nosotros, que te agradecemos muchísimo la labor. Muchos de nosotros seguimos los pasos que habéis marcado pues otras personas y nada, nos hace pues muy contentos poder teneros hoy aquí y aprender y bueno, evidentemente que sepáis que las cosas que estáis dejando generan también nuevas generaciones con intención de empujar y que ven que todo el trabajo que habéis hecho pues hay que seguir haciéndolo, así que tenéis generaciones por debajo que van a seguir empujando en vuestros mensajes. Fenomenal y fantástico a vosotros, enhorabuena por el proyecto, porque yo creo que eso es lo que necesitamos, proyectos de gente joven como vosotros
que se Me encanta cada vez que me dicen joven, Laura, ya que soy papá hace poco y ya me empiezo a dejar de sentir joven, así que gracias. Todavía sois jóvenes. Vamos. Entonces, de verdad, sí, esta implicación, sobre todo en temas educativos, yo creo que es fundamental. Entonces, cuantos más seamos, ¿no? los que estamos ahí frente a todo lo que tenemos a veces alrededor, que parece que es una lucha, ¿no? Continua, pero yo creo que tenemos que seguir manteniéndonos, porque al final yo creo que es lo importante. Los padres y madres necesitan recursos, necesitan orientación, necesitan pautas, y lo que menos ayuda a unos padres, sobre todo cuando ya tienen un problema en casa, es decir, cuando tienen un problema, pues eso, de un hijo o una hija que realmente está haciendo un uso pues abusivo, ¿no? De la tecnología o de los videojuegos o de las redes sociales, o sea, lo que menos les ayuda es oír un titular sensacionalista de la tecnología es horrible, vuelve adictos a los niños, porque, vale, y dice, ¿y qué? ¿Y qué hago? ¿Qué hago yo con eso? Entonces, lo que realmente pues, le ayuda es pues, programas, actividades, informaciones en las que realmente se les pueda dar ayuda, pautas, sitios donde ir. Entonces, yo creo que esto es fundamental, la labor que estáis haciendo. Así que, pues, enhorabuena a vosotros. Muchísimas gracias. Y como ha dicho Nacho, ha sido un placer enorme. Nos vemos a la próxima. Y ahora, quédate un momentito por aquí y venimos en un segundo. Muchas gracias, Laura. De verdad, ha sido un placer enorme y nos vemos la siguiente vez. Chao, chao. Gracias. Y Nacho, ¿qué tal te has sentido después de 2 semanas sin podcast? Pasa rápido igualmente, también desde Pues sí, oye, es mucho más fácil volver al podcast que volver a jugar a fútbol después de 3 semanas. Eso que te pillaba un tirón, estabas 3 semanas sin entrenar y volvías y te ahogabas el primer entreno que te sacabas todo. Pues aquí es un pelín más fácil. Sí que es verdad que evidentemente tener ritmo siempre ayuda, ¿no? Y hay momentos, pero la verdad que, a ver, después de 60 capítulos, que ahora lo miramos, ¿no? Pues es más fácil entrar, ¿no? Sí, es más fácil entrar. Así brutal. Y creo guay. que ha sido un capítulo que para la gente quizás que ha entrado más tarde, lo vais a tener este domingo en principio colgado y va a ser de los de revisualizar, porque creo que ha habido mucha información interesante, mucha información que se puede compartir entre familias. Y ya sabéis, igualmente, si esto se os ha quedado corto, Laura tiene 2 libros publicados, o sea que tenéis y me mucha da más que no va a información. parar de hacer cosas, no sé por qué, Exacto. me da que no va a parar de hacer cosas, así que podéis seguirle la pista, que seguro que la podréis encontrar en conferencias, eventos y demás cosas, que no tengo ninguna duda que va a seguir promoviendo lo que nos ha comentado por aquí, ¿no? Y más, así que nada, Exacto. a seguir. Así que a seguirla. eso es, y nosotros, os agradecemos como siempre a los que habéis estado por aquí participando, a los que estáis ahí al otro lado, que como hemos dicho, si queréis venir a conocernos sábado 29, estaremos en la Festa de la Pública, ¿vale? Aquí en Barcelona, así que si queréis pasaros un ratito, pues ahí estaremos también nosotros para cualquier consejo, para cualquier duda, para cualquier tema relacionado ya sea con la educación digital, con los videojuegos. Ahí estaremos para dar nuestra opinión y también intentar ayudaros en lo que podamos. Y nada, semanita que viene más y mejor, que la semana pasada me equivoqué porque dije a la invitada de la semana que viene y me equivoqué, estaremos con Virginia Calvo de Giants X, así que hablaremos de eSports, hablaremos de videojuegos. Será un capítulo que creo que Nacho, tú y yo tenemos muchas ganas también, así que la semana que viene, pues como siempre, más. Tendremos que cambiarnos de camiseta, ¿no? Porque por lo que sea no somos de Giants, pero No, esto no lo vamos a decir la semana que viene, ¿no? Nos encanta Giants, a mí me encanta Giants, eso sí. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más y mejor. Chao, chao. Ahora. GG's. Jugando para el futuro, un podcast de Gigi Gen.